Un nuevo capítulo está por comenzar. Escucha los mejores audiolibros narrados en español latino. Comenta, comparte y suscríbete para que termines el audiolibro. Te espero cada martes con un nuevo capítulo para escuchar. Comenzamos. Adonai. Novela iniciática del Colegio de los Magos. Dr. Jorge Adoum. Narrado por Mauricio Cantú para Audiolibros Te Presto Mi Voz. Capítulo 8. Sueño realizado. A mediados del mes de mayo, un joven extenuado por la fatiga viaja de un pueblo a otro en la montaña de los Drusos sin rumbo fijo. Era Adonis. Quien le conoció 3 meses antes no podría encontrar a Adonis en ese hombre con pelo y la barba larga y el rostro tostado por el sol. Aquel Adonis vivió muchos años durante esos 3 meses de sufrimiento. Había apurado la copa de su juventud hasta la última gota. Ahora estaba convertido en un hombre maduro que carga el peso como de 40 años sobre sus hombros. Su dignidad no le permitió vivir más de 2 o 3 días como huésped en un hogar druso. Quería encontrar trabajo para vivir dignamente. Algunos jefes de los pueblos quisieron que fuera maestro de lectura para sus hijos, pero al saber que era cristiano, desecharon su intento, pues la ley coránica dice terminantemente: el infiel no puede poseer el libro, y el libro es el Corán. Quiso emplearse en las labores del campo y no le fue posible porque era un huésped y un jatib, un maestro para quien no estaba permitido este duro trabajo. Sin embargo, todos le ofrecían con sumo placer lo que necesitaba para la satisfacción de sus menesteres. Hasta la ciencia fue un obstáculo para Adonis, por lo que estaba convertido en el moderno judío errante. A mediados de mayo, llegó después del mediodía a un pueblo llamado Salhab. Buscaba la casa del jefe de la aldea para hospedarse en ella, según la costumbre, y en su búsqueda se encontró con una mansión elegante y espaciosa. Esta debe ser, se dijo. Se dirigió hacia el edificio, atravesó el patio, llegó a la puerta y llamó. «Adelante», contestó una voz. Entró Adonis exclamando el saludo acostumbrado. «Salam aleikum», que significa «la paz sea con ustedes». «Aleikum salam», le respondieron desde adentro. Al principio, Adonis no pudo distinguir a la persona que le hablaba, pues al pasar bruscamente del sol a la sombra del cuarto, sus pupilas aún no se acostumbraban a ella para poder observar los objetos. Admirado el viajero del cariño puesto en la voz, hizo lo posible para ver quién era. Cerró y abrió sucesivamente los ojos hasta que se encontró con un hombre sentado a la mesa, quien espera a un compañero para la comida. Vestía una túnica rosada, el cabello lo llevaba suelto y era blanca su barba. Era imposible calcular su edad, podía tener 40 como también 100 años. Miraban sus ojos profundamente a Adonis y parecían penetrar al fondo de su corazón. El rostro de aquel hombre, libre ya de las sombras, parecía el de un dios esculpido. Su frente serena sería envidiada por cualquier joven hermosa de nuestra sociedad y nuestra época. Pero al encontrarse con sus ojos, al observar su mirada, es imposible tratar de describirlo. En ella había una amalgama de piedad y de ternura. Adonis se detuvo ante tal mirada y se preguntaba estupefacto: ¿en dónde he visto antes este rostro angelical? El hombre habló. «Siéntate, hijo mío. ¿No ves que te estoy esperando?» «¿A mí, señor?», preguntó Adonis con sorpresa. «Sí, a ti, a ti. Debes tener mucha hambre,
Vamos, a comer. Tomó asiento el recién llegado, pero no podía retirar su mirada de aquel ser. Adonis sentía un hambre devoradora y acumulada. Comenzaron el almuerzo que se componía de platos sencillos. Pasados 5 minutos, el joven cesó de comer. ¿Por qué no comes más, hijo? Cosa rara, tenía mucha hambre, pero ahora me siento satisfecho. Sonrió el dueño de la estancia diciendo, tienes mucha razón, has absorbido el alma del alimento. Adonis no se atrevió a investigar el significado de esas palabras. Aquel personaje continuaba mirándolo dulcemente, con sus ojos saturados de paz. Luego con voz suave dijo, estás muy cansado y tu mente no puede retener nada. Ven, voy a conducirte a tu cama, hablaremos mañana. En realidad, los ojos de Adonis se cerraban por el sueño. El desconocido le tomó el brazo y le condujo a un cuarto apartado. Descorrió las colchas de la cama, hizo sentar a Adonis y se inclinó para desabrocharle los zapatos. El joven fugitivo quiso protestar, pero no pudo articular una sola palabra. Sintió luego que 2 brazos lo alzaron y recostándolo en el lecho bien preparado, le cubrieron con cariño. Después, entraba en el desconocido mundo de los sueños. Al día siguiente, Adonis despertó y con indecible sorpresa vio a su huésped sentado a su cabecera, preguntándole, ¿Cómo has amanecido, hijo mío? Pasaron algunos instantes para que pudiera reponerse de su sorpresa y contestar, bien, yo estoy muy bien, señor, y le pido perdón por la molestia que le he ocasionado. ¿Llamas molestia al cumplimiento del deber? Le respondió aquel anciano. No, hijito, es este el gran placer de servir y ayudar. Levántate ahora, porque necesitas un baño. Se levantó Adonis y fue conducido a otro cuarto en el cual había una tina grande de agua. Su bienhechor le dijo, báñate bien. Después debes vestirte con esta ropa porque la tuya ya no sirve, hay que quemarla. Dijo esto y salió cerrando la puerta. Antes de desvestirse, Adonis contempló su ropa nueva. Se componía de una túnica blanca de seda y con mangas largas, un calzón bien ancho, un manto semejante a un albornoz de lana de camello y por último un par de sandalias cuya suela era de un material conocido como lona, pero muy gruesa y que se anudaban con cintas de seda. Rememorando todas sus gratas impresiones desde el día anterior, Adonis entró en la tina. Después de enjabonarse varias veces, salió de aquel rústico y posiblemente recién improvisado baño, y con agua pura de otro recipiente mojó su cuerpo, echándola desde la cabeza. Después de secarse con una toalla de hilo, vistió su nueva ropa. Puso en los bolsillos los papeles y documentos que guardaba en los de su antigua vestimenta, tales como tarjetas con su nombre, cartas de Eva y algunos poemas compuestos por él. Cuando se disponía a salir, entró nuevamente el dueño de la mansión con un sirviente, a quien le ordenó, «Lleva esa ropa y quémala». El sirviente, quien era un hombre maduro, de barba negra y tez morena, se inclinó, arrolló la ropa y salió silencioso. Entonces el amo dijo a Adonis, «Vamos, vamos, que el desayuno nos espera». Quiso agradecer a su benefactor por los vestidos que le donaba, pero no encontró las palabras adecuadas. Sin embargo, al llegar al comedor, levantó hacia él su mirada diciéndole, «Señor, hasta ahora no conozco su nombre para bendecirlo». A lo cual el anciano respondió, «Por el momento llámame Aristóteles». Y Adonis respondió, «Y yo me llamo...». Calló sin saber qué decir. Dudaba entre dar su verdadero nombre o el nombre supuesto para disipar a los agentes turcos, pero ante este hombre no quería mentir. Él, observándole y quizás adivinando la lucha interna,
Le dijo bondadosamente: «No he preguntado por tu nombre, joven». «Me llamo Adonis, señor, y le agradezco por esta ropa». «No, soy yo quien debo agradecerte», respondió aquel anciano. «Ahora, a desayunar porque debes tener hambre». «A decir verdad, no tengo mucho apetito, señor», respondió Adonis. «No importa, come, pues debes recuperar tus fuerzas, porque te espera un trabajo largo». Adonis preguntó alegre: «¿Puedo trabajar aquí, señor?» «Mucho, mucho vas a trabajar», le respondió aquel anciano. «Ahora, después del desayuno, te conduciré ante el jefe y te colocaré como contador en su casa. Allí aparentemente debes trabajar, pero el verdadero trabajo es conmigo, mientras yo me encuentre aquí». Enseguida tendió ambas manos sobre los alimentos servidos y tras unos segundos en esta actitud, ofreció a Adonis una taza de leche. Capítulo 9. Maestro y discípulo. La familia de Aristóteles se componía de un sirviente a quien vimos en el capítulo anterior y de una gata blanca. Las habitaciones que ocupaba eran decentes, limpias y amplias. Su dormitorio comunicaba con la terraza o mirador que ofrecía una vista agradable. Durante muchos días, Adonis cumplió con su deber de contador en la casa de Hadallah Bey, el Atrash, por pocos minutos, y luego iba a la casa de su bienhechor, en donde pasaba el resto del día. Desde los primeros instantes transcurridos en esta morada, sintió Adonis un bienestar indefinible. Solamente una idea torturaba al joven. Era la pregunta que se repetía constantemente: ¿en dónde he visto antes a este hombre? Un día Aristóteles le dijo: «Ven, hijo mío, ya es hora de trabajar. Siéntate, escucha y mírame a los ojos y retén lo que te voy a decir. Ante todo, esta no es la primera vez que nos encontramos en el infinito, ni será la última. Hijo mío, mis días están contados, pero son suficientes para poder iniciarte en la ciencia de las ciencias y para entregarte la llave misteriosa del amor y del poder. No tengo tiempo para enseñarte la teoría, sino solo el necesario para iniciarte en la práctica. Algún día comprenderá tu mente carnal todo el misterio. Ese día seguramente no será mañana ni pasado mañana, pero llegará. Sé que por el momento no has de comprender mis palabras, pero creerás en ellas cuando veas. Los hombres son eslabones en la cadena de la divinidad. Cada eslabón sostiene y está sostenido por otro, y parece que nuestros dos eslabones estaban unidos desde hace millones de años, y por tal motivo teníamos que encontrarnos en las vidas. Ante todo, debo hacerte comprender a Dios. Dios no existe. Dios es... Quisiera borrar de tu mente la palabra Dios, que designa a un ser personal, y sustituirla con algo universal como energía divina, vida creadora o alguna otra denominación por el estilo. Esa fuerza vida es el todo. Esa energía ley no se enfada ni se encoleriza, porque es como el sol. En todas las religiones se habla de pecadores contra Dios, y esto es falso, hijo mío. El pecador peca contra sí mismo y se ofende a sí mismo. Es como el hombre que escupe al sol. Lejos de manchar al astro rey, se ensucia a sí mismo con su propia saliva. Por tanto, el hombre no debe pecar ni escupir al cielo para no mancharse. Tal es la ley de los profetas. El eslabón anterior de la cadena de la cual te he hablado me comunicó a mí el poder. Yo debo comunicártelo antes de mi viaje y tú a tu vez debes comunicarlo a quien te suceda. Esta es la ley infalible: dar para recibir y recibir para dar. El cuerpo de Dios es el cosmos. En este cuerpo rige la misma ley que en el cuerpo humano. El hombre para vivir necesita de su estómago,
de sus pulmones, de su cerebro, etc. Las células del cerebro indudablemente son más nobles que las del estómago, pero ¿qué sería de las células cerebrales si las estomacales no funcionaran perfectamente? ¿Qué sería del corazón si los riñones no cumplieran con su tarea de purificar la sangre? Ante la divinidad, dentro y fuera del hombre, la obra de una célula renal o estomacal es tan importante como la de una célula cerebral o cardíaca. Así, ante Dios, vale tanto el hombre bueno como el malo, la santa como la prostituta, lo grande como lo pequeño. La diferencia entre el hombre evolucionado y el involucionado es relativa a la cadena de la humanidad. El primero trata de limpiar y pulir su eslabón y el de los demás para que nada feo se vea en la cadena, mientras que en el caso del segundo, lo feo permanece como un eslabón de la cadena gigantesca sin que él contribuya en nada. Todo hombre que trata de comunicar a los demás lo que él mismo sabe es un hombre egoísta. El verdadero altruista es el que despierta en los demás lo que está dormido en ellos. Y esto no se consigue obligándolos a pensar y obrar como él piensa y obra, porque si las células cerebrales tratan de convencer a las estomacales que deben dejar de digerir para dedicarse a pensar, ¿qué sería del organismo humano? No, hijo mío, la verdadera sabiduría consiste en ayudar a la suprema inteligencia y no ir en contra de ella. Tú naciste cristiano y yo druso. Ambos somos células, tú de un órgano y yo de otro. Ambos debemos trabajar por el conjunto para hacer de él un conjunto mejor. Ambos debemos llenar nuestras funciones y cumplir con la misión que nos está destinada y de la mejor manera posible. Al llegar a este punto, Aristóteles se levantó y acercándose a Adonis, le colocó 3 dedos en su mano derecha en una de las vértebras del joven, diciendo: Ya te dije que solo tengo tiempo para enseñarte la práctica. Ahora préstame tu pensamiento. Vamos juntos a tu centro divino y contempla conmigo la verdad. Adonis obedecía. Sintió una profunda languidez y luego, sin perder el conocimiento, se creyó ser un punto luminoso del cual irradiaban miles y miles de millones de rayos, y que cada rayo era la vida de un ser, de un átomo, de un ángel, y que todos trabajaban y vibraban con una armonía prodigiosa. Vio, si se nos permite utilizar esta expresión, que Él era todo, que era la unidad, que todos los seres eran en Él. Vio que unas células destruían a las otras, que unos hombres destruían a otros hombres, pero esa destrucción era una obra que tendía a mantener y construir en vez de destruir. Vio también que esta ley es universal y comprendió que en donde no hay lucha no hay vida, que en donde no hay vida no hay conciencia y que en donde no hay conciencia no hay evolución. Entonces comprendió que el ser evolucionado, que el verdadero santo, aunque no se mezcle en luchas políticas, sociales o religiosas, es el centro de todas ellas. Vio, sintió y comprobó muchas cosas que nunca se había imaginado que estarían en él. Aristóteles, después de dejarle libre, volvió a su puesto y continuó: Has visto, hijo mío, lo que otros no pueden ver, pero llegará el día en que todos lo verán. Debes ser la ley desde hoy mismo, debes vivirla, pero no dictarla. Nosotros no podremos mejorar a la humanidad dictando leyes, pero sí viviéndolas en nuestros pensamientos. ¿No es acaso el acto un reflejo del pensamiento que está tras él? ¿No sería ir contra la ley el obligar a tu célula cerebral a desempeñar el papel destinado a la renal? ¿No sería una hecatombe obligar a un ladrón que no robe, si la ley le priva de los medios necesarios para la satisfacción de sus necesidades? ¿Acaso la cárcel puede evitar que el hombre sea malo? Dictar una ley sin cumplirla
Es como ordenar a un león hambriento que no devore al carnero. Enseña al hombre a ser bueno con tu pensamiento y con tu conducta, y las leyes de nada servirían entonces. Todos somos eslabones en la cadena. Buscar en todo la unidad es llegar a la vida, es llegar a la suprema verdad. Esta noche puedes repetir el experimento antes de dormir y mañana estarás bien empapado de estas nuevas enseñanzas. Medita en todo lo que te he dicho y mañana tendrás otra lección. Adonis permanecía callado y meditabundo ante aquel sabio poderoso. No pudo comprender al principio el fenómeno desarrollado en él, pero luego sintió que eso era algo natural en él, como si se acordara de algo sucedido en tiempos remotos. Capítulo 10. Primera lección de sabiduría. Al día siguiente, a la misma hora y en la misma habitación, se hallaban sentados Aristóteles y Adonis. Aristóteles preguntó a su discípulo: ¿Qué tal resultó tu experimento anoche? Conmovido, Adonis respondió: Señor, no tengo palabras para agradecerle, ni para expresar lo que sucede en mí. Ya lo has expresado muy bien, hijo mío, respondió Aristóteles. El idioma de los hombres es incapaz de materializar un sentimiento. Tenlo por seguro, el sentir interno es el idioma de los dioses. Antes de comenzar tu iniciación interna, debo aclararte un hecho importante. Nada en la vida es casual. Tú has venido a mí porque yo te esperaba. Demos una ojeada al pasado inmediato de tu vida actual. Entonces veremos la ley de consecuencia. Después de la iniciación interna, has de ver el pasado mediato. No es casualidad el haber nacido de tus padres actuales. Tu merecimiento te condujo a un padre fanático en materia de estudios y te legó una parte de sus vibraciones, mientras que tu bondadosa madre te dio por herencia su dulzura y su bondad. Pero, hijo mío, también el saber unido a la bondad engendra sufrimiento en el mundo actual. Sin embargo, a nadie debes culpar porque tú has escogido este camino y nadie te obligó a tomarlo y seguirlo. Acuérdate que fuiste incomprendido por tus compañeros, por tus maestros y hasta por tus propios parientes, pero este sufrimiento tiene su objeto, porque cuando el hombre sufre busca un remedio para su sufrimiento. Tú estás destinado en la vida a buscar alivio para el dolor, porque has sentido el mismo dolor y seguirás sintiéndolo. Hasta ahora, no me has reconocido y sigues preguntándote: ¿dónde me has visto, no es así? Pues me has visto desde tu niñez en tus sueños. Recuerda aquella ocasión en que te dije: esto es muy natural. Adonis, como quien despierta de un sueño, recordó todo. Y el maestro, después de una pausa, continuó: ahora que ya lo recuerdas, puedes comprender por comparación que así como en esta vida podemos olvidar y olvidarnos muchas cosas, también podemos olvidar nuestras vidas pasadas y necesitamos de un medio para recordarlas. Yo te haré recordar después. Por ahora debo continuar con mi explicación. Debes convencerte de que nada es casual. Puedes entrar a una biblioteca que contiene miles de volúmenes, pero no leerás sino el libro que mereces leer. De esta misma manera, estás viviendo entre millones de seres que forman la humanidad, pero solo llegan a ti aquellos con quienes has tenido una relación, con tus padres, hijos, amantes, amigos, esposa, todos están sujetos a esta ley. Guardó nuevamente silencio Aristóteles. Adonis pensaba en Eva, pero no se atrevió a preguntar nada. El sabio continuó, como si leyera en el pensamiento de su discípulo: ¿tu amor? Tiene dos objetos: sufrir y obrar. El sufrir porque tu sueño no se realizará, y el día en que llegues a perder esos papeles que guardas en tu bolsillo, tenlo por perdido. Pero no, nada se pierde en el cosmos. Al contrario,
Por este amor que ocupa tu corazón, tú te abrirás camino hacia el arte y el saber. Tu amor actual para una sola persona germinará como la semilla del trigo y dará 30, 70 y 100 para los hombres privados de amor. Ya veo desde ahora que tú estás llorando, hijo mío, pero tus lágrimas caerán como el rocío para las marchitas flores, y la sangre que emana de tu corazón será para la vida de los demás. Por el momento, el golpe es fuerte y duro para tu sensibilidad, pero el fuego del dolor acrisola tu metal interior, transmutándolo en oro puro. Aprender a sufrir es aprender a triunfar. Tu vida es una cadena de sufrimientos y de triunfos. La semilla que no rompe su vestidura con el dolor no es digna de percibir el beso del sol. La necesidad del dinero obliga al hombre a obrar, y en la obra cumple su deber. Cada vez que tengas necesidad de dinero, piensa que otros te necesitan, porque rara vez el hombre acaudalado cumple con su deber. Cada vez que quieras preguntar, ¿y qué provecho he de obtener yo? Dirígete a ti mismo esta otra pregunta. ¿Qué sería de mi cuerpo si una sola célula dejara de funcionar? Entonces comprenderás tu misión en la tierra. Por otra parte, ¿qué te pide el sol por la luz, el calor y la vida que te da? ¿Qué te pide en recompensa de todo lo que obtienes la tierra? ¿Qué te pide el manzano por sus frutos? ¿Qué te pide la vaca por su leche o la gallina por sus huevos? Pues te aseguro que a veces la gallina tiene más méritos que muchos hombres. Hay otro punto más importante aún que debes comprender. Ninguna religión es mejor que otra, porque todas tienen el mismo espíritu. Tratar de adquirir prosélitos para una religión es como tratar de obligar al estómago que piense como la cabeza. No todo cristiano que leyó el Evangelio ha llegado a comprender el espíritu de la religión cristiana, ni todo druso que conoce el catecismo ha llegado al espíritu de la religión drusa. Aquí tienes nuestro catecismo druso, dijo entregándole un manuscrito y prosiguió. Leerás detenidamente las estupideces escritas en él, pero estas estupideces explicadas a la luz del espíritu de la religión te confundirán al final del manuscrito sobre si son budistas, mahometanas, cristianas o judías. Por ahora es suficiente. Ahora, a estudiar. Capítulo 11. El Catecismo de la Religión Drusa. La primera parte del código de la religión drusa arrancó algunas carcajadas a Adonis, pues estaba escrita en forma de preguntas y respuestas estúpidas, como las calificó Aristóteles. El espacio de esta obra no permite traducirlas totalmente y solo citaremos algunas. Pregunta: ¿eres druso? Respuesta: sí, por la gracia de Dios. Pregunta: ¿quién es Dios? Respuesta: es el Hakim Biamrilá. Pregunta: ¿cómo puedes probar que eres druso? Haciendo el bien y evitando el mal. Se suceden luego varias preguntas sobre el Hakim: cuándo nació, cómo declaró su divinidad, cuándo desapareció y cómo y cuándo volverá a castigar a todo el mundo, mientras que los buenos drusos serán reyes de los demás. Pregunta: ¿por qué ocultamos nuestra propia religión a los demás? Porque es necesario engañar a todo el mundo y por eso nos apoyamos sobre la falsa religión de Mahoma. Pregunta: ¿y qué dice sobre la gloria sustentada por los cristianos y los mahometanos que dicen poseer la verdadera religión? Respuesta: basta que Hamza lo niegue para que sea falsa, y hay que cuidarse de dudar de las palabras de Hamza, y debemos alejar de nosotros todo lo que dicen los cristianos, mahometanos y judíos. Pregunta: ¿y cómo sabemos la autenticidad de las palabras de Hamza? Respuesta: por lo que dijo de sí mismo en la epístola de la prevención. Yo soy la más hermosa de las criaturas de Dios, yo conozco a Dios.
Yo soy su libro y su ley. Yo resucito y soplo en todos los hombres, en todos los pechos. Yo anulo las leyes. Yo soy fuego que brilla en todos los corazones. Pregunta: ¿cuál es la religión de los unitarios? Respuesta: negar y rechazar todo lo que creen los demás. Pregunta: ¿y si algún extraño quiere practicar nuestra religión, tendrá salvación? Respuesta: no, no tiene salvación porque se cerró la puerta, y aquellos que quedaron fuera no podrán entrar ya, y cuando mueran volverán a su propia religión. Pregunta: ¿cuándo fueron creadas las almas? Respuesta: después del engendramiento de la razón que es Hamsa, de cuyo brillo nacieron las almas que no aumentan ni disminuyen jamás. Pregunta: ¿es permitido iniciar a las mujeres? Respuesta: sí, porque ellas acudieron al llamado de El Hakim Biamrilá, como está escrito en la Epístola de las Mujeres. Pregunta: ¿qué dices de las gentes que pretenden adorar al Dios creador del cielo y de la tierra? Respuesta: aunque lo digan, no debes creerlo, porque la adoración sin conocimiento no sirve. Si ellos dicen que adoran a Dios y no saben que Dios es Hakim, la adoración no es auténtica. Pregunta: ¿quiénes son los iluminados que han defendido la sabiduría de nuestro Señor, que es la base de nuestra religión? Respuesta: son tres: Hamza, Ismael y Baja Eddin. Pregunta: ¿en cuántas partes se divide la ciencia? Respuesta: en 5 partes que se subdividen en otras muchas. 2 de ellas tratan de las religiones, otras 2 reúnen todas las ciencias naturales, pero la quinta, que es indivisible y que es la mayor, trata de la sabiduría de nuestro Señor Hamza, que es nuestra religión. Pregunta: ¿cómo podemos conocer a un hermano que dice ser uno de nosotros? Respuesta: después de la conversación y el saludo le preguntamos: ¿hay en tu país labradores que cultivan el mirobalano? Si responde sí, lo siembran en los corazones de los fieles, le preguntamos sobre los iluminados limitadores, y si responde, es un hermano; si no, es un extraño. Pregunta: ¿quiénes son los iluminados limitadores? Respuesta: son los 5 hijos o emanaciones de El Hakim Biamrilá. Primero Hamza, segundo Ismael, tercero Mahoma el Verbo, cuarto Baja Eddin y quinto Abu el Jair. Pregunta: ¿y los drusos profanos tienen alguna salvación o rango ante el Hakim? Respuesta: no. Ellos serán como los demás si no llegan a ser maestros. Pregunta: ¿cuál es el centro del compás? Respuesta: es Hamza ben Ali. Pregunta: ¿qué es el sendero recto? Respuesta: es Hamza, la causa de las causas. Pregunta: ¿qué es el principio y qué es el fin? ¿Eternidad? Respuesta: el principio es Hamza y el fin es su hermano Ismael, la eternidad. Pregunta: ¿cuáles son los hombres de la predicación? Respuesta: son los 3 votos: Juan, Marcos y Mateo. Pregunta: ¿cuánto tiempo duró la predicación? Respuesta: 21 años, cada uno 7 años. Pregunta: ¿cómo predicaban? Respuesta: evangelizaban al mundo enseñando la eternidad del verdadero Cristo. Pregunta: ¿cuántas son las letras de la lealtad? Respuesta: son 164 que comprenden a los profetas. Pregunta: ¿cuántas son las letras de la mentira? Respuesta: son 26, que designan a los falsos profetas como Mahoma, Alí y otros. Pregunta: ¿cuáles son los 3 sellos limitadores que no se abren desde la eternidad,
sino a Hamza? Respuesta: son el poder, la voluntad y la palabra. En tiempo del Cristo son Juan, Marcos y Mateo. Son también Al-Mehad, Samún ibn Yacha y Yared el Inadi. Y en tiempo de Hamza son Ismael, Mahoma la palabra y Bahaeddin. Pregunta: ¿qué significa que nuestro Señor montaba el burro sin montura? Respuesta: significa la derogación de la ley externa y exotérica de los profetas. Pregunta: ¿por qué nuestro Señor vestía de lana negra y qué significa? Respuesta: no significa tristeza, sino la igualdad entre los fieles. Pregunta: ¿quién construyó la pirámide del holocausto? Respuesta: es nuestro Señor el Hakim Biamrilá, quien la construyó según su sabiduría. Pregunta: ¿qué sabiduría hay en ella? Respuesta: la promesa y el punto de peregrinación hacia la segunda venida. Pregunta: ¿qué nos dejó nuestro Señor antes de irse? Respuesta: escribió un texto y lo colgó en la puerta de la mezquita, llamándole el archivo colgado. Pregunta: ¿cómo decimos que Mahoma es el hijo de nuestro Señor? Respuesta: no lo decimos de Mahoma, el hijo de Abdullah, que es ilegítimo, sino de Mahoma, el hijo de Hakim, que es el verdadero. Pregunta: ¿qué significan las hadas, los ángeles y los demonios? Respuesta: son espíritus de los que unos han acudido a la llamada del Hakim y otros no. Pregunta: ¿cuáles son los ciclos? Respuesta: son las leyes de los primeros profetas como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, Mahoma y Sahid, y todos son reencarnaciones de Adán, que fue alejado del paraíso o de los unitarios. Pregunta: ¿quién fue Iblis? Respuesta: Iblis, o demonia, era un mal sirviente de nuestro Señor, pero cuando desobedeció a Hamza, Dios le maldijo y le expulsó de la unidad. Pregunta: ¿cuáles son los arcángeles que sostienen el trono de Dios? Respuesta: son los 5 libertadores, Hamza, Israfil, Ismael, Mitatoun y Bahaeddin. Pregunta: ¿qué dices del Evangelio cristiano? Respuesta: el verdadero Evangelio es la palabra de Cristo, que es Hamza, y no el pseudocristo que nació de María y José. Y siguen varias otras preguntas sobre Jesús. Pregunta: ¿quién resucitó de la tumba y entró en donde estaban los discípulos por las puertas cerradas? Respuesta: es el verdadero Cristo, Hamza, el servidor de nuestro Señor y su ángel. Pregunta: ¿quiénes predicaron el Evangelio? Respuesta: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pregunta: ¿y por qué no creyeron en el Evangelio? Respuesta: ya dijo el Corán, conoció a algunos y apartó a otros. Hasta este lugar de su lectura, Adonis encontró ciertos signos sobre las preguntas y respuestas que le notificaban con estas palabras: prohibida la divulgación. El segundo capítulo del Código Religioso Druso contiene el juramento de los unitarios, que es verdaderamente tremendo y abarca varias páginas. El tercer capítulo encierra la epístola de los neófitos y sus obligaciones para obtener la iniciación, y termina en muchas preguntas y respuestas. Todo lo que se puede decir de este capítulo, que es el tiempo del probacionista, es que es muy riguroso. Cuántas privaciones, cuánto sigilo y cuánto sufrimiento. El cuarto capítulo encierra la enseñanza de la vida del iniciado después de la iniciación, en la estrictez de su conducta, del pensamiento y de la palabra. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la narración, ponle el pulgar para arriba,
Con eso nos ayudas a crecer y si quieres apoyar más, date una vuelta por la página web. Te dejo el link en la descripción. Podrás descargar audios, comprar algún souvenir o audiolibros completos que no están en YouTube. Y cuando saquemos alguna promoción, podrás adquirirla antes que nadie. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta luego.